a la Secretaría de Educación Pública del Estado con el fin de que les baje algunos recursos de los que en ese momento les hacen falta. Hablé con el secretario de Educación porque así me lo pidió el señor gobernador en la reunión que tuvimos hoy en la mañana a las 8 de la mañana de seguridad y me comentaba que efectivamente por la misma falta de liquidez que ha tenido el gobierno del Estado no se han cumplido en tiempo y forma estos recursos y que estaba en ese momento con el secretario de Finanzas para que hoy mismo salga el recurso que en determinado momento se les debe a los estudiantes para evitar cualquier tipo de problema. Oiga, pero ¿qué pasa? Se tiene que evitar esta mala práctica porque pues es como un círculo vicioso, ¿no? Sí, lamentablemente lo primero que se tiene que hacer es, en este caso, es que la propia Secretaría de Educación Pública tenga la provisión económica y que en determinado momento ante la Secretaría de Finanzas sean los gestores oportunos para evitar precisamente este tipo de acciones que el propio gobernador del estado siempre les ha recomendado. Es importantísimo que se prevé y que se haga siempre los mapas de riesgo que hacemos nosotros en la Secretaría de Gobierno, que de alguna manera antes de que sucedan las cosas hay que tratar de evitarlas. ¿O liberarían entonces o en horas los vehículos? Sí, ya están ahorita en pláticas y ya están ahorita viendo que se haga las transferencias o el cheque correspondiente. ¿Cuántos vehículos retuvieron, secretario? No tenemos el dato de cuántos son todavía en este momento, pero no creo que hayan sido muchos. ¿Llevaban juguetes que llevaban estos vehículos? No lo sé, no tengo todavía la información, nomás supimos que empezaron con la caseta de aquí de frente al aeropuerto y luego posteriormente también estaban deteniendo algunos vehículos en lo que es el área de donde está la normal J. Guadalupe Aguilera. Hasta ahí nada más es lo único. ¿Es reprobable este tipo de acciones que hacen los estudiantes? Sí. ¿O qué medidas ya se deben de tomar, secretario? Porque vemos que cada vez que quieren algo realizan este tipo de actos que son reprobables. Sí, así es, o sea, desde hace muchos años ellos tienen un adoctrinamiento que se da por parte de la Federación de Estudiantes Socialistas, en donde inclusive amenazan con que van a venir de 9 escuelas más en próximos días aquí a Durango y es una situación en las cuales a ellos siempre lo están adoctrinando para que sean exigentes de esa manera. Y nosotros lo que hacemos es que muchas veces tenemos el diálogo y en este caso lo que pedimos es a la Secretaría de Educación Pública que haga siempre la previsión correspondiente para evitar precisamente este tipo de acciones. Pero necesitan sanciones ejemplares porque evidentemente en otras ocasiones incluso pues terceros terminan pagando las consecuencias. O si puede haber sanción porque luego es el correcto. interrumpir casetas es un delito federal. Por supuesto, ahí por ejemplo debe ser el Ministerio Público Federal, debe ser la propia Policía Federal y debe ser el propio CAPUFE o la propia empresa que de alguna manera maneja en ese momento lo que son las casetas y sobre todo en carreteras que son concesionadas las que deben de presentar la denuncia, no el gobierno del Estado. ¿Han sido benevolentes pues con ellos? Pues no es que hayan sido benevolentes, sino que muchas veces consideran que es más la cuestión quizá burocrática y sobre todo esperan a que uno prácticamente le solucione el problema el mismo día o a unas cuantas horas, pero en eso estamos también. Secretario, el día de ayer nos dimos cuenta acerca de esta falta de coordinación que hay entre las legisladoras que representan a Durango. ¿Qué tan complicado puede verse el panorama? Porque si entre ellas no se entienden, pues para el presupuesto pues puede ser mucho más complicado, ¿no? Bueno, yo quiero decirles, y lo digo con mucho respeto, en el caso del secretario de Gobierno lleva una excelente relación con todas ellas, llevo una gran cordialidad y con la senadora también, con Margarita, desde hace muchos años. Llevamos una vinculación, sobre todo, no nada más de respeto, sino además una comunicación constante y permanente. Lo del día de ayer, querían que todas estuvieran juntas. Bueno, de alguna manera la senadora, la diputada por el primer distrito no llegó, ella tendrá sus causas, pero yo considero que es necesario que haya unidad entre todas ellas, es necesario
que se acerquen a lo que son sus representados y sobre todo en los casos más importantes, como es el caso de ahorita de las contingencias que hubo, era importante que estuvieran para que nos ayudaran también en todo lo que se refiere desde las declaratorias de emergencia, de las declaratorias de desastre, lo que es el apoyo que requerimos inclusive del gobierno federal, porque se destruyeron muchísimos caminos, tuvimos muchos problemas en muchas casas, en algunos lugares que hace 40 años no tenía precisamente esa fuerza y ese tamaño de lo que es la lluvia y sobre todo los ríos que muchas veces se ampliaron tanto con tanta agua que traía que inundaron muchísimas casas. Hubo casas que inclusive llegó hasta 1 metro de altura el agua dentro de ellas y echó a perder sus enseres domésticos. En algunos otros casos fue tanta la fuerza del río que en lugar de dar la vuelta o la curva que tenía se fue de derecho y en ese momento acabó también lamentablemente con muchas zonas que tenían sembrado y que iban a cosechar próximamente. Entonces hay desastres que en determinado momento también es conveniente que el gobierno federal y nuestras diputadas puedan a sus representados apoyar. Oiga, pero también le dejan